Acá, en Perfiles de hoy, vamos a hablar con el ingeniero José Luis Ambrosino. Dirige actualmente la organización histórica, Organización de los Sin Techo en Santa Fe. Casualmente, en el año en que se va a cumplir 30 años de esta ONG que lucha y da un combate permanente contra la pobreza en el país, en momentos en que la pobreza, el tema de la pobreza está puesto sobre la mesa, es decir, que prácticamente no se esconde, y hay que reconocer que la Argentina tiene índices realmente preocupantes, e incluso dentro de la propia América Latina. El segundo con el ingeniero Ambrosino aquí en Perfiles de hoy. Era un gusto tenerlo aquí, ¿eh? Bueno, igualmente, igualmente. 30 años de los Sin Techo. 30 años de los Sin Techo, sí. ¿Y cómo nació? ¿Cómo fue? Siempre fue el padre Rosso, digamos, ya desde el año 67 que volvió, que se ordenó sacerdote, vino por acá, un sacerdote medio irrepetible, ¿no es cierto? Con mucha sensibilidad social, sí, con mucha, realmente, evangélicamente hablando, casi único. Y bueno, siempre fue su problema cómo llegar al sector más pobre, al sector marginado. Entonces el padre Rosso inicia una serie de actividades por el lado de la educación de oficio, la educación popular. Trabajando, ven que esta gente no tiene hábitat, tan rancho que se le cae, no había ni forma de estudiar, ni forma de darle salud en esas condiciones de hábitat, y entonces inicia la construcción de viviendas. Eso es por allá por el año... entra antes de la democracia, 81, pero muy tranquilo, muy, digamos, con calma. Lo que vuelve la democracia y hace esa explosión de libertad, donde se va a los barrios sin miedo, se va a trabajar, y realmente ahí eclosiona un poco el movimiento de los sin techo. Sale así que nosotros le damos como nacimiento, porque no tenemos una fecha fija, el día de nacimiento para el Rosso, que fue el 23 de noviembre, y del año 87, porque ahí se conjuga un documento de las Naciones Unidas, donde insta a todos los países del mundo a trabajar por los sin techo. Y la Iglesia también, en la Comisión de Justicia, saca un documento que dice ¿qué ha hecho por tu hermano sin techo? Eso viene un poco a cerrar lo que estaba haciendo Rosso. ¿Y usted, ingeniero, por qué se involucra personalmente en el tema? Bueno, yo entré a la universidad en el año 65. En el año 66 cae Ilia. Y entonces empieza todo el problema de los problemas sociales, las dictaduras. Bueno, el Colegio Mayor es un lugar donde se residen los estudiantes, estudian, pero a su vez es un ambiente donde se cultiva el compromiso social, porque esa es la línea, ¿no es cierto?, que tiene un origen religioso, el amor al prójimo, después tiene su forma social de expresarse. Bueno, siempre trabajé con el padre Rosso en esa línea de acción social, de ayuda, primero con los universitarios dentro del colegio, después el padre Rosso se dedicó más a los pobres, yo quedé con los universitarios, y después cuando viene la eclosión, digamos, de la libertad con la democracia, el padre Rosso abandona un poco la parte universitaria, se dedica full time a la parte de los sin techo, yo quedo en la universidad, pero trabajando con él, como el que hacía lobby, digamos, para el padre Rosso en todos los temas sociales, ¿no es cierto? Ahora, Atilio ha tenido muchas veces batallas realmente importantes, digamos, para que el poder político reaccione, es decir, también ese grado de impotencia de por qué una ONG puede llegar y muchas veces el Estado no. Se hicieron esta pregunta, ¿no? Varias veces, ¿no? ¿Y por qué? Sí. Yo creo que parte de una concepción, digamos, antropológica, ¿no es cierto? Atilio no se hacía preguntas si era de alguna secta, si era religioso. No. Atilio era el hombre, un ser sufriente, y había que hacerle un umbral mínimo para que tenga posibilidad de construir un futuro. No se hacía problema de control de la natalidad. Digo, miren, denle libertad, denle capacidad económica, y él planifica solo una natalidad. No pongan leyes, un hijo, menos hijos, más hijos, no. Entonces, había una concepción antropológica de amor al prójimo directa. Y lo que pasa es que el Estado en ese momento salía de una dictadura, estaba en el reacomodo de la democracia, y cuando el Estado evalúa demasiado qué contraprestación le puede prestar la solución de un problema, el tema se pierde, porque empieza a esperar contraprestaciones de los barrios donde tiene puntero, no atiende otro barrio donde tiene puntero, entonces el Estado se complica mucho. Además, que en el tema de la iniciación de la democracia, el Estado demoró mucho en asumir la pobreza como un tema prioritario. Recién ahora aparece como un tema nacional. ¿Qué sintió cuando
Alguna vez se dijo que Argentina tenía menos pobres que Alemania y que hablar de la pobreza era estigmatizar al pobre. ¿Qué sienten? No, yo creo que son expresiones, digamos, desubicadas, ¿no es cierto? Es discutible en qué contexto se dijo, porque nosotros no estamos en ese tipo de cosas, pero es una cosa que no existe. Nosotros en nuestro contacto a diario lo vemos, la pobreza, y el pobre no tiene problema que le digan que es pobre. El pobre tiene problema que le digan que es pobre, pero que también le digan cómo puede salir de la pobreza. No tiene problema, él no tiene prejuicio porque es pobre ni nada por el estilo. Nadie se asusta porque yo le digo, y yo le digo, no le digo, diga, vos estás en el fondo de la lata, hermano. Si vos no reconocés esa situación, no salimos nunca. Y no se ofende. Bueno, pero también el reconocimiento tiene que ser oficial del gobierno, de los gobiernos, decir, bueno, este problema existe, no esconder al pobre tampoco, ¿no? A partir del reconocimiento del problema es ver cómo se pelea, ¿o no? Claro, es así. Lo que pasa es que cuando usted evalúa políticamente, permanentemente, qué le reditúa, ahí entra en conflicto. Entonces el tema de la pobreza, por eso nosotros en ese sentido queremos ser honestos. Yo trabajo con Macri, con Lisching y con Corral. Y trabajé con Cristina, con Bonfatti, pero no es porque somos, digamos, que nos prestamos al que está de turno. Es porque la pobreza es un tema que hay que ponerle un paraguas y aislarlo de la problemática general donde una persona alimentada o con trabajo puede discutir. El peor pagado de la línea del gremialismo está mejor que nuestro excluido, que nuestro indigente. Entonces, del peor pagado para arriba, que son los que están en los gremios, que tienen vacaciones, que tienen aguinaldo, que tienen obra social, que todo eso, de ahí para abajo, no tiene que estar en el tema de la evaluación política. Y como siempre, ese fue un problema, si subimos, si bajamos, hasta se llegó a decir que, a desconocer los números. Entonces, cuando se entra en la evaluación de qué premio, qué contraprestación logramos, digamos, el problema se complica. Hay que aceptar que la pobreza es un tema de los ricos, de los pobres, de los católicos, no católicos, de los peronistas, los radicales y de los que cambiamos. Es un problema que hay que atenderlo independiente. Ahora hay que tener altura, hay que tener grandeza para eso, ¿no es cierto? Hay que dedicarse en este tema sin esperar mucha contraprestación. La contraprestación que esperamos, que el tipo se eduque, que logre libertad, que logre trabajo, esa es la contraprestación. Hay 70% para pelear la parte electoral. Si mal lo interpreto, se puede resumir en una palabra, dignidad o no. Sí, señor, esa es la dignidad, pero lo que pasa es que la pobreza es una situación indigna, entonces hay que pasar ese umbral. Esa persona no tiene casi libertad para pensar su futuro, son personas que tienen el presente perpetuo como racionalidad. Muchos me dicen son irracionales. No, hermano, tienen una racionalidad, es el presente perpetuo. Piensan mañana, ¿qué van a hacer? Piensan pasado, ¿qué van a hacer? Ese es el problema. Entonces, contra esa situación, contra esa indignidad que vive, mire, yo le digo siempre, no le pidan más cosas al pobre, que cuide, que no robe, que vaya a pescar, no le pidan más. El pobre argentino, por lo menos en la dirigencia que nosotros conocemos de cerca, fue y vino 20 veces al infierno. Háganlo vivir bien, háganlo degustar. Yo hago entrevistas con la gente que tengo 10, 15, 20, 30 por día. Hago una encuesta, ¿cuánto comiste asado la última vez? Y hace una sonrisa como diciendo, no me preguntes esas cosas. Hasta casi, ahí sí se ofenden casi. Entonces fíjese que una persona que no se acuerda cuándo comió el último asado, ¿qué le vamos a pedir? Que si te doy, contraprestame algo. Es una violación de un derecho humano fundamental, que es la dignidad básica. Ahora, nos tendría que dar un poco de vergüenza, ¿no? Porque la Argentina, de ser un país de una clase media homogénea, bastante homogénea en otros tiempos, hoy todos los datos indican que estamos al borde del 30% de pobreza. Bueno, que este gobierno lo ha puesto sobre la mesa, si bien ha descendido algún punto la pobreza, digamos, lo preocupante es la indigencia. Exacto. O sea, que haya aumentado la indigencia en algunos puntos del país realmente es preocupante, porque la indigencia prácticamente no es nada. Claro, lo que pasa es que el indigente, ¿por qué se queda? Mire, el segundo trimestre, que fue el primer análisis confiable del INDEC, que es el segundo trimestre del 16, el primer trimestre venía enredado de atrás, entonces el segundo trimestre y el segundo semestre del 16 y el primer semestre del 17 da la evolución de la indigencia 6,3 en el segundo trimestre, 6 en el segundo semestre y 6,1 en el tercer. O sea, está estable.
¿Por qué pasa eso? Porque la distancia entre el ingreso que tiene la indigencia para pasar la barrera de la indigencia tiene menos armas. ¿Por qué la pobreza va cayendo? Porque un pobre de 13.500 pesos, de 13, que la barrera es 4.700, tiene un oficio, seguramente tiene más libertad de oficio, de capacidad para saltar esa barrera. El que está en la indigencia no tiene arma. Por eso nosotros decimos, no le tengan miedo, aunque parezca estatista, parezca revolucionario, parezca una acción marxista. Metan dinero en la indigencia, metan dinero en la indigencia. Mire, con este tema del subsidio que le dieron ahora, sí, las ayudas por el ANSES que le dan por el Argenta, hasta 5.000 pesos. Mire, en un barrio usted pide 2.000 pesos y el amigo del barrio, que es amigo, le dice, bueno, te doy 2.000 pesos, devolveme 5 cuotas de 1.200 en 4 meses. ¿Se imagina? Le devuelve 6.000 pesos en 4 meses. Es una usura. Esta acción de ANSES, que yo se lo dije al ministro de Interior que vino el otro día, no sé si le hicieron o se equivocaron, pero es una acción recontra positiva y transformadora. El gerente de la ANSES me dice, pero ¿sabes qué me dijeron? Que compraron celulares de 12.000 pesos. Mire, tengo la lista de lo que compraron. Ladrillo, lavarropa, ¿qué? No, si no compran eso, ¿qué quieren que compren? Y le dejé al ministro Frigerio, le dejé una carta, digo, mire, este no es un pedido, es un agradecimiento. Una mujer de Barranquita Sur me escribía a los sin techo, que ya creía que nosotros la habíamos gestionado, a los sin techo, y esa ayuda que le dieron, porque había podido comprar lo que no podía comprar de ninguna manera. Una carta manuscrita se la di al ministro. Entonces, pero me importa que sea Frigerio, que sea peronista, que sea radical, pero esas son las cosas que hay que atender y que no es difícil solucionarlas. Ingeniero, otro de los problemas, y le pregunto si hay barrios estigmatizados o no en Santa Fe. ¿Barrios? Sí. Es el tema de la inseguridad por un lado, ¿no? El tema de la presencia de armas. Es decir, ¿cómo se ataca ese problema cuando la gran, inmensa mayoría de los vecinos quiere vivir en paz? Sí. ¿Cómo lo abordan? Sí, es un problema, evidentemente, es uno de los problemas más difíciles que nosotros no lo teníamos hace un tiempo. Por el tema de la influencia de la droga en la descomposición familiar, en la disociación familiar, es terrible. Y bueno, el narcomenudeo se ha convertido en un emprendimiento familiar. Exactamente, le llaman la economía del delito, como quiera llamarle. Sí. Eso, la usura, es decir, eso es lo que pasa. Lo que pasa que en esa situación de privación permanente, es entendible eso. Usted ubíquese que mañana no tiene para comer. Cualquiera de nosotros no tiene para comer. No tiene un amigo que le ayude. No tiene un gremio donde ir a sacar un crédito. Y es entendible. En sus limitaciones tienen alternativa. O la droga, o se meten con una persona que le cobra el 100% mensual, o roban, o la mujer que tiene un poco de presencia se prostituye. Hay 4 salidas para sacar el presente ese perpetuo de indigencia. Entonces, ¿por qué? Yo digo, porque hay que inyectar, ¿no? ¿Cómo resuelve el comunismo? Le da un vale para comida, un vale para estudiar, un vale para la salud. Está bien, después las consecuencias hay que verlas. Pero inyéctenlo, porque en el capitalismo, Tepper, que ha aceptado la democracia como régimen económico, acá no se habla más de capitalismo, habrá algún socialismo por ahí, que no sé dónde está, acá en Argentina, pero acá se aceptó el capitalismo. El capitalismo tiene la esencia que es la libertad, y la libertad es plata, para el rico, para el medio y para el pobre. El medio y el rico la tiene o la consigue, el pobre no la consigue por los métodos normales de la democracia, que son el trabajo, la seguridad social, la amistad, una herencia. Herencia del pobre es la pobreza, no es la herencia como tengo yo, que tengo un padre, mi madre que me dejaron una herencia. Entonces, ¿por qué pasa eso? Hasta que usted no inyecte plata, un poco con los ojos cerrados, pues que la persona tenga libertad. Mire, yo inyecto, el movimiento de los sintéticos inyecta. Hay que inyectar, pero no pedir nada a cambio. No, por supuesto, eso es lo que hay que hacer. Sí. El movimiento, yo lo hago a nivel escalita. Yo inyecto plata, tengo un montón de ayudas privadas y que he sacado gente de la prostitución. Hemos tratado de solucionar el problema. Y el problema del robo, yo le digo, hermano, tomá, no me salí a robar. Es crudísimo lo que le digo. Y a las chicas que son madres, que me dicen el viernes a la noche, vienen a ver mi Ambrosino, les juro por mis hijos que no tengo para el fin de semana. ¿Y qué hago? Y yo sé, no haga lo que siempre se te ocurra hacer. Entonces, ¿qué es eso? Ahora, usted me dice, claro, inyectar, los negros roban. Acá hay un problema con la indigencia. Supóngase en Santa Fe, el 4%. Era el 6 y algo y bajó al 4%. Nosotros pusimos 3 problemas. Primero,
tiene que dejar de ser un número para ser un nombre, Sí. una familia. Segundo, la indigencia, que es 6.000 pesos, le tiene que ingresar en blanco. No vale decir, mira, me ingresan 2.800, 3.000 por la asignación UNICEF, pero mi marido hizo una changa, yo salí unos días a la calle y juntamos. No, no. En blanco el Estado le tiene que garantizar 6.000 pesos. Nombre y apellido y 6.000 pesos en blanco, en blanco. Y tercero, reajustarlo por alimentos, porque la línea de indigencia es el costo de alimentos. Claro. Porque la inflación puede ser 1,2, pero el alimento se fue a 3, por ahí, Sí. o a 4. El kilo Entonces de hay pan. 3 soluciones que le cuestan. Yo le dije a Frigerio, usted hagan los números con su gente, con los indigentes, la familia indigente que tiene el país, que son 550.000. La diferencia que tiene entre la plata que le entra y la línea de indigencia son 3.000. Con 1.200 millones mensuales, usted pueden hacer un acto con nosotros que dice indigencia cero, según este tipo de análisis. Vamos a hacer una pequeña pausa con esta importante charla que estamos teniendo con el ingeniero Ambrosino. Después me gustaría preguntarle qué importancia tienen para ustedes de dos temas que me parecen claves, la salud y la educación. ¿Cómo no? Enseguida. Bien, seguimos dialogando con el ingeniero Ambrosino de Los Sin Techo. Y bueno, queda pendiente, quedan algunos temas me parece pendientes e importantes, ¿no? Porque si no hay salud en los primeros tiempos de vida y si no hay educación en los primeros tiempos de vida, prácticamente hay una condena a futuro, ¿no? ¿Cómo debe trabajarse ese tema, ingeniero? Mire, yo en el tema de salud es clave y va muy asociado, como usted dice, a la educación. En ese sentido, Atilio fue un visionario, ¿no es cierto? En el año 96 empezó con la inauguración de los jardines para los sectores más marginados, los sectores más indigentes. En este momento tenemos 16 jardines. Y el tema de la educación es un tema claro. Y ese tema de educación inicial tiene 3 patas fundamentales, que no lo tienen en el hogar o en el rancho o en la casilla que viven ahora el indigente. Es la pata alimentaria, que el chico tiene que ir con la pancita llena al jardín. La pata cognitiva, que en la casa no tiene alimentación cognitiva, no le hablan ni de la matemática, ni de la literatura, ni del canto, ni de la danza. Y la pata después, que es la pata del ¿cómo le diría?, de la belleza, ¿no es cierto?, que es la parte recreativa, celebrar un cumpleaños, celebrar una fiesta. Esas 3 patas, que son la cognitiva, la recreativa y la alimentación, son las 3 patas fundamentales para la educación inicial. Eso lo empezó Atilio por allá hace 24 años. En Santa Fe tenemos no diría la suerte, sino hemos tenido la visión, por ejemplo, que en el nivel provincial, en el nivel municipal, se está desarrollando la política, que es un Estado municipal, que es la política de jardines. Eso es fundamental. La educación de 45 días a 3 años y de 4 y 5 como la tenemos nosotros es decisiva y va asociado con la salud, ¿no es cierto? La salud desde la panza del chico tiene que estar controlada. Yo siempre digo, mire, cuando un chico nace, un bebé nace, el cerebro siempre se dice que casi tiene un 70% de desarrollo de lo que va a ser. En el primer año prácticamente tiene el 70-80% de desarrollo. Y el chico nace con 150.000 millones de neuronas. 150.000, 100.000 millones de neuronas. ¿Qué significa eso? Si usted divide por el año, por los meses y por los minutos, una embarazada genera 250.000 neuronas por minuto. En promedio, 250.000 neuronas en minuto, lo digo porque no me equivoco. Sí. ¿Qué pasa? Esas neuronas se desarrollan si esa embarazada estuvo controlada, si se alimenta bien, si tiene hierro en su organismo, si come. Entonces, la salud de la embarazada y después la educación del chico de 45 años y después la educación inicial son las clases fundamentales. Si ese chico nace con 100.000 millones de neuronas, ¿qué son? Bolitas de arena. Si ese chico no está incentivado con la alegría, con la belleza, con el ruido, con la matemática, con la literatura, con la pintura durante los primeros años de vida, esas bolitas de arena no se clavean, no se cablean, no se ponen cables entre ellos. Entonces ese cerebro está muerto. Usted lo puede llevar a Harvard, a Cambridge, donde quiera, que esa persona está limitada. Entonces es decisiva, además de toda esta acción social, que el desarrollo del chico de nacimiento tenga un desarrollo como tienen otros hijos, como tiene la clase media. La quiere la abuela, la quiere la tía, el cumpleaños lleno de regalos, no les falta la leche materna o la otra, no les falta. Eso es, y eso por eso hay un desarrollo casi, le digo, injusto en los chicos, porque ellos no tienen ninguna culpa, pero llegan al año 2 años con el cerebro no desarrollado y están condenados para siempre. Los agarra el jardín, algo se sigue, pero es más difícil. Ahora,
Ingeniero, ¿qué parte le corresponde de responsabilidad a la propia sociedad de lo que pasa? Porque ya hablamos de los gobiernos que han escondido a los pobres, gobiernos que los reconocen, que llegan, que no llegan, que hay ONGs que trabajan contra la desnutrición, bueno, en fin, pero ¿y qué parte nos compete a nosotros? Sí. Que a veces escondemos la alfombra, Sí, sí, la sí, mugre sí. bajo No, la no, alfombra. cierto. Nosotros lo mira, yo que los chicos nuestros están desnutridos físicamente, están desnutridos intelectualmente, pero los otros, los incluidos, estamos desnutridos espiritualmente. O sea, nosotros los incluidos tenemos una desnutrición que es espiritual. ¿Y eso qué significa? Es que realmente la sociedad de las cuales me incluyo no lo ve a esa persona como una persona recuperable, la ve como una persona descartable y la ve absolutamente culpable de lo que le pasa. Porque no trabaja, porque es vago, porque tiene 10 hijos. Y le digo una cosa, ¿qué es un estigma? De que los negros tienen 5, 6, 7 hijos y se dedican a tener hijos. Mire, la Biblia en este momento es el informe del INDEC, porque todos nos agarramos de eso. Sí. El INDEC da para los indigentes, la familia promedio, 4,26. Se lo digo, 4,26. O sea, la familia del más pobre, del que cría hijos porque no tiene otra cosa que hacer, como lo dice a veces el incluido, tiene 4,26. Entonces la sociedad no diga más que se dedican a criar chicos y después no saben qué hacer. Hoy el INDEC dio 4,15 el semestre pasado y da 4,26. O sea que lo más pobre de lo más pobre es una familia tipo. Entonces, no es que se dedican a hacer hijos, no es que... En realidad no tienen muchas alternativas. Esos chicos cuando van creciendo tienen la trazabilidad del padre. Llegan al chico, el secundario lo abandona. Mire, Tepper, en su caso, en la mía, nunca se nos habrá ocurrido hablar cómo llegamos a Júpiter. Nunca. No. En la casa de nuestra gente nunca se le ocurrió hablar cómo llegamos a la universidad. Nunca se lo lleva. Entonces, fíjese que toda esa movilidad social que en mis nietos, yo ya lo estoy tratando cómo lo saco ingeniero, no existe. La movilidad social de ellos no existe. Entonces la sociedad... No existe más en mi hijo el doctor. Exacto. Florencio Sánchez. Pero eso era una movilidad social que tironeaba. Sí. El hijo se veía obligado y el padre lo esperaba. Esto no lo tiene, pero lo que yo creo que hay que atender, unas palabras que dijo una persona cuando pasó un hecho acá en Argentina. Mire, a la clase incluida como yo a la clase, yo le diría, no somos culpables de todo lo que pasa, pero seguramente no hicimos todo el bien que hubiese sido necesario. Yo creo que esa no es una reflexión religiosa, es una reflexión espiritual. Algo tengo que ver. Y cuando me preguntan los ingenieros, los abogados, los contadores, yo soy ingeniero, yo tengo fábrica, yo trabajo en la fábrica, ¿qué tengo que hacer? Mirá, si vos tenés una antropología de que ese tipo es igual que vos, que ese tipo está destinado a cosas mayores, que ese tipo tiene que pasar un umbral, vos como ingeniero, contador, periodista, sabés lo que tenés que hacer. Lo que pasa es que tenés que quebrar una antropología que te permite evadirse y decir, bueno, por algo estarán así. No sé si situarlo en la década del 90, ¿no? Pero lentamente hubo un retiro del Estado de los barrios. Sí, sí. Se fue, o sea, antes funcionaba el dispensario, el comité político, la unidad básica, lo que quieras, ¿no? Sí. Los centros de atención. Es decir, parte de la solución es que vuelva al Estado, digo, porque acá en Santa Fe se ha perdido la movilidad hasta territorial. Sí. Y la inundación fue un hecho también que partió la ciudad en dos o en tres, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué el Estado no vuelve al barrio? No, yo creo que... No sé si llamar la vuelta, Sí, pero... yo creo que, yo no diría que no están volviendo. Sí, han desaparecido muchas cosas, pero hay muchas cosas que permanecen. O sea, incluso nosotros tenemos 10 centros de salud, por ejemplo, pero en los barrios se han creado centros de salud nuevos. Tenemos 22 copas de leche, pero hay otras copas de leche. Yo no le diría tanto un retiro, sino que yo creo que se ha dejado un poco desactivado el tema. Ha sobrevivido, no se ha retirado. ¿Pero por qué? Porque el pobre era una cosa que a lo mejor tenía que llegar cuando rebalse todo. Y ahora ni el capitalista más crudo, más liberal, cree que por rebalse va a llegar a la solución. Yo creo que miente, y él sabe que miente. El derrame. Él sabe, exacto, el derrame no se da, eso no hay que discutirlo. Si el derrame no se da, entonces hay que inyectar, pero no solamente por amor al prójimo, a los pobres. Es que esta sociedad no se salva, ni educacionalmente, ni socialmente, si tiene un 30% de pobres. Háganlo por el amor, háganlo por el terror, pero yo creo que hay que hacerlo
por una solidaridad con un ser sufriente que tiene que pasar un umbral mínimo para ser persona en esta sociedad. Ingeniero, realmente ha sido un placer y Bueno. felicitaciones por los 30 años de Bueno, Los Sin muchas Techo, gracias, muy amable. El ingeniero José Luis Ambrosino.